La Biblia da por sentado que en este mundo caído, los creyentes seremos heridos por otras personas, y que en medio de tales situaciones seremos tentados a no querer perdonar. De seguro has escuchado: yo voy a perdonar hasta que la otra persona pida perdón. O has escuchado: yo perdono pero no olvido. ¿Qué palabras más contrarias a lo que nos dicen las Escrituras? Ella es muy clara en decirnos que la actitud de perdonar o el acto de perdonar es algo que depende exclusivamente del perdonador. El apóstol Pablo, consciente que la falta de perdón es un mal muy común que causa daños al cuerpo de Cristo, a la iglesia, escribe, por ejemplo, la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 32 lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, también dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si bien estos pasajes, hermanas, como dije, perdonar es algo que depende exclusivamente del perdonador, por lo tanto, podemos ver dos llamados aquí para nosotros. En primer lugar, perdonarse unos a otros, y en segundo lugar, reflejar el perdón que Cristo mostró a favor nuestro. Nosotros tenemos que entender en primer lugar que a la hora de perdonar, yo tengo que recordar que yo no perdono para que el otro reconozca que hizo mal o para que reconozca que me ofendió o me hirió. No, yo perdono porque es el llamado de Dios para todo cristiano. Y lo dice allí: perdonándoos unos a otros. Hermanas, estos pasajes en ambas cartas están dentro del contexto de la nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, los creyentes deben vestirse del perdón, de la tierna compasión y del amor que Dios Padre nos muestra en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que es necesario el perdón mutuo. Estamos llamados a ser pacificadores, a procurar la paz entre Dios y los hombres, pero también a procurar la paz entre los hombres. Eso es un corazón que desea perdonar. Pero en segundo lugar, hay un llamado a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Hermanas, en Cristo tenemos el ejemplo de vida más excelente. Decía alguien que cuando Cristo estuvo en la cruz, nadie estaba pidiéndole perdón. Al contrario, todo el mundo estaba acusándole. Y en aquel lugar colgado, allí en esa cruz, Cristo supo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ven que el acto de perdonar es algo que depende exclusivamente del perdonador? El punto es, hermanas, que el perdón es algo que nosotros queremos hacer cuando Dios ha formado su imagen en nosotros. Es algo que muestra el carácter de Dios en nuestras vidas. Y eso debe ser nuestro carácter, los hijos de Dios. Así que la pregunta que puedes hacerte hoy: ¿qué te motiva a perdonar? ¿Qué te lleva? ¿Qué te conduce a perdonar? Bueno, aquí tienes dos motivos importantes para hacerlos, y dichos por Dios mismo en su palabra. 1. Tienes un llamado a perdonar, porque eres una hija de Dios que se ha vestido del perdón mostrado en la cruz de Cristo. Y 2. Tienes un llamado a reflejar, a mostrar el carácter de Cristo en tu vida. Hermana, si hay algo que Cristo supo hacer, fue extender el perdón cuando los hombres todavía no estaban pidiéndole dicho perdón. Así que yo oro para que Dios te dé la dicha de obedecer a su mandato de perdonar las ofensas y así mostrar la misma misericordia y la misma bondad que Dios te muestra diariamente en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre usted.